Imagina la escena. Un capitán, borracho de gloria y con más ron que juicio en la cabeza, decide hacer lo impensable. Gira hacia el enemigo, apunta los cañones de proa y grita: ¡Fuego! El rugido retumba, la pólvora explota, y en el mismo instante en que las bolas de hierro salen disparadas, el barco se parte como una sandía mal rebanada. La proa se abre, el agua entra sin piedad, y en cuestión de minutos, la tripulación ya no está peleando contra franceses, ingleses o españoles. Está peleando contra tiburones. ¿Exageración? Para nada, esto pasó. Más de un barco se hundió no por un disparo enemigo, sino por su propia estupidez. Y aquí está lo polémico. Esos episodios fueron borrados de los archivos oficiales. Porque, dime tú, ¿qué imperio quiere admitir que perdió un navío no por la gloria del enemigo, sino porque su capitán tuvo la brillante idea de convertir la proa en un cañón suicida? Lo que nadie te dice es que gran parte del poder naval europeo se levantó sobre errores así de absurdos. Por eso, cuando alguien te pinta las batallas navales como epopeyas heroicas, recuerda este detalle incómodo. Muchas veces no ganaba el más fuerte ni el más valiente. Ganaba el que no se mataba solo. El disparo frontal fue un tabú, porque podía destruirte antes de que el enemigo disparara. Era como intentar abrirle la cabeza a otro con un martillo, pero dándote el golpe tú mismo. Y si hoy existiera un premio Darwin naval, créeme, lo habrían ganado más de un capitán de esos que terminaron en el fondo del mar con cara de sorpresa. Si ya te sorprendió que algunos barcos se hundieran solos, imagínate lo que viene. Suscríbete ahora mismo y no te pierdas lo que las coronas europeas escondieron bajo llave. Para un marinero novato, la lógica es simple. Si el enemigo viene de frente, lo natural sería apuntar el cañón de proa y hundirlo antes de que llegue. Pero esa ilusión es una trampa mortal. Los pocos cañones que se podían montar en la proa eran como flechas contra una muralla. Inútiles. No solo disparaban menos proyectiles, sino que lo hacían con una fuerza que podía traicionar al propio navío. Imagina esto. Un cañón frontal mal colocado, y el retroceso podría atravesar tu casco, romper vigas maestras y, en el peor de los casos, partir tu barco como un tronco húmedo. Básicamente, era como dispararte en el pie con una escopeta recortada. Y claro, si un proyectil enemigo acertaba de frente, la proa, ese nariz puntiagudo del barco, era uno de los lugares más frágiles. Un impacto fuerte allí podía destrozar no solo la madera, sino el orgullo entero de la tripulación. El giro, esa orden que parecía absurda en medio de la tormenta, era en realidad un ballet de guerra. Al exponer el costado, el capitán no estaba mostrando debilidad, estaba desatando un dragón dormido, porque allí, ocultos como dientes en las fauces de un monstruo marino, esperaban decenas de cañones. No uno, no dos, sino hasta 70 bocas de hierro, listas para rugir al mismo tiempo. Ese instante, cuando los mecheros tocaban la pólvora, convertía la cubierta en un infierno. Humo negro cegaba el aire, las llamas pintaban el mar con reflejos de sangre, y el rugido de la andanada no era un simple disparo. Era como si el océano entero hubiera decidido gritar. Un rugido tan fuerte que dejaba sordos a los marineros para toda la vida. Un rugido que convertía el costado del barco en un dragón escupiendo fuego. Entonces, volvamos al inicio. ¿Por qué disparar de costado y no de frente? La respuesta está en la física, en la táctica y en la filosofía de la guerra naval. Y lo que vamos a desentrañar no es un detalle técnico, es el secreto que definió 3 siglos de batallas, imperios y conquistas. Porque los barcos que entendieron este misterio dominaron océanos. Y los que no, terminaron hundidos, con sus nombres olvidados bajo toneladas de agua y silencio. Sin embargo, imagina que estás en cubierta. El viento corta la cara. La pólvora impregna cada poro de tu piel. Frente a ti, un cañón enorme apunta hacia el horizonte. La idea parece gloriosa, disparar de frente como un toro embistiendo con toda su furia. Pero detrás de esa imagen heroica se esconde un desastre. Los navíos de madera eran fortalezas flotantes, pero no simétricas. Los costados eran gruesos, reforzados con capas de madera, hierro y hasta piedra en algunos casos. En cambio, la proa y la popa eran los puntos flacos. Tenían que ser más ligeros para cortar el agua y permitir el movimiento del timón.
¿Resultado? Si un proyectil enemigo golpeaba ahí, el daño era catastrófico. Un cañonazo certero podía abrir una brecha tan grande que el mar entraba como un ladrón nocturno. Y cuando el agua empieza a colarse en un navío de guerra, no hay capitán, por valiente que sea, que pueda salvarlo. Era como si el barco llevara la frente y la espalda descubiertas, pero vistiera una armadura en los costados. Por eso, apuntar de frente era jugar a la ruleta rusa, pero con todos los cartuchos cargados. Pero, ahora, pensemos en física. ¿Un cañón no es solo fuego y pólvora? Cada disparo genera un retroceso brutal. En un costado, ese retroceso se distribuye a lo largo de la estructura. El golpe viaja por las vigas, se reparte en la madera, y el barco lo absorbe como un boxeador encajando un puñetazo en las costillas. Pero si ese mismo cañón lo pones en la proa, ¡boom! El retroceso golpea en línea recta contra el espinazo del navío. ¿El resultado? Vibraciones que podían fracturar la quilla, aflojar los tablones y, en casos extremos, partir el barco en dos. Era como ponerle un motor de Fórmula 1 a un coche de madera. Más que avanzar, lo destruiría. De hecho, hay crónicas de barcos que intentaron montar cañones pesados en la proa, y después de pocos disparos, terminaron con grietas tan grandes que parecía que el mar los había mordido. Otro problema era el espacio. La proa y la popa no eran lugares amplios. Allí se encontraban los camarotes de oficiales, las bodegas pequeñas, y en muchos casos, el altar o capilla del barco. Intentar meter cañones grandes allí era como intentar instalar un piano en un armario. Los marineros necesitaban espacio no solo para colocar el cañón, sino para cargarlo, apuntarlo y, lo más importante, retroceder tras el disparo. Sin ese espacio, el cañón se convertía en una trampa mortal. Podía rebotar contra las paredes y destrozar a la propia tripulación. En otras palabras, el disparo frontal era una sentencia de muerte más para los tuyos que para el enemigo. Eso no significa que nunca se usaran. Había cañones pequeños en proa y popa, llamados cañones de persecución. Servían para hostigar a un enemigo que huía o para retrasar a quien te perseguía. Pero esos disparos eran como lanzarle piedras a un oso. Hacían ruido, distraían, pero rara vez decidían una batalla. Los verdaderos golpes de martillo, los que definían imperios, siempre venían desde los costados. Un capitán con poca experiencia podía soñar con hundir a su enemigo con un solo disparo frontal. Pero la realidad era cruel. Lo más probable era que terminara hundiendo su propio barco. En los registros se dice que un cañón frontal mal ajustado podía convertir un navío en el Titanic, sin necesidad de iceberg. Pero, entonces, ¿por qué no disparaban de frente? Porque hacerlo significaba exponer las debilidades estructurales, arriesgar la integridad del casco y, encima, perder la capacidad de concentrar fuego. Era como entrar en una pelea a puños llevando un brazo atado. Un acto de estupidez gloriosa que solo servía para engrosar las leyendas de marineros muertos antes de tiempo. Así, la tentación del disparo frontal quedó enterrada. El océano premió a los que entendieron que el poder no estaba en la embestida directa, sino en la coordinación de un rugido lateral. Y ese rugido pronto cambiaría el destino de los mares. La guerra en el mar siempre fue una danza extraña. Al principio, los barcos eran poco más que plataformas flotantes desde donde los marineros se lanzaban al abordaje. El objetivo no era hundir al enemigo, sino asaltarlo, robarlo, incendiarlo o capturarlo. Pero el hierro cambió todo. El cañón, ese monstruo de hierro forjado, introdujo una nueva era. Y como todo cambio radical, al principio reinó el caos. Imagina un barco del siglo XVI, algunos cañones en la cubierta superior, otros colocados donde hubiera espacio. Se disparaban en todas direcciones, hacia adelante, hacia atrás, incluso en diagonal. El resultado era un concierto desafinado, mucho ruido, humo y pocas certezas. Los marineros no entendían todavía que la clave no estaba en disparar primero, sino en disparar mejor. Era como un boxeador que lanza puñetazos desesperados, frente a otro que espera, calcula y luego lanza un solo golpe devastador. Alguien, quizás un capitán desesperado, quizás un ingeniero visionario, comprendió el secreto. Si se alineaban los cañones en los costados, todos juntos,
el barco podía transformarse en un monstruo de fuego. Ya no sería un enjambre desorganizado de cañonazos, sería un rugido coordinado, una sola descarga que golpeaba como una ola de hierro y pólvora. Imagina el efecto: 40, 50, hasta 70 cañones disparando al mismo tiempo. El enemigo no recibía proyectiles aislados, recibía una tormenta, una muralla de hierro que arrasaba mástiles, velas, hombres y corazones. Era como pasar de disparar con un revólver a usar una ametralladora. Así nació la andanada lateral. Un barco ya no era solo una nave, se convirtió en un dragón marino. Cada costado eran las fauces, y los cañones eran sus colmillos. Cuando rugía, escupía fuego y humo negro que cubría todo el horizonte. Los marineros hablaban de ello como si fuera magia. El suelo temblaba, el aire se llenaba de astillas que actuaban como metralla, arrancando brazos y piernas con la misma facilidad con la que el mar arranca la espuma. Muchos quedaban sordos de por vida con un solo disparo. Pero al capitán eso no le importaba. Lo único que contaba era la devastación. La andanada no solo era letal en lo físico, era un arma psicológica. Imagínate ser un marinero enemigo, mirando cómo el barco contrario gira lentamente para mostrarte el costado. Sabes lo que viene. Sabes que en segundos todo tu mundo será fuego, humo y hierro volando. Ese giro era un gesto de intimidación, un aviso silencioso. Prepárate, porque lo que viene no lo vas a sobrevivir. Muchos marineros desertaban, otros rezaban, algunos bebían el último trago de ron, porque enfrentarse a una andanada era como mirar la boca del infierno. Un marinero inglés llegó a decir: «Prefiero que me escupan en la cara 100 franceses antes que enfrentar una sola andanada española». Y todos rieron, hasta que la primera descarga lo dejó sin oreja. La andanada lateral no fue solo una mejora, fue una revolución. Los barcos dejaron de ser simples transportes armados y se convirtieron en fortalezas flotantes. El océano ya no era solo agua, era un tablero de ajedrez donde cada giro podía significar victoria o derrota. Así, la guerra naval dio un salto cuántico. El poder ya no estaba en quién tenía más barcos, sino en quién dominaba el arte de girar y rugir de costado. Y con la andanada nació algo aún más grande: la línea de batalla. Una filosofía que convertiría a los océanos en campos de fuego interminables. Una muralla contra otra muralla. Dos ejércitos que ya no peleaban abordando, sino incinerando. Sin embargo, el silencio antes de la tormenta era engañoso. Los marineros no hablaban, mascaban pólvora, sudaban miedo, ataban sogas con manos temblorosas. Cada cañón era más que un arma. Era un monstruo de hierro que podía matar tanto al enemigo como a su propia tripulación si se manejaba mal. Y cuando llegaba la orden de preparar una andanada completa, el barco entero se transformaba en un ritual de guerra. Un cañón naval no era fácil de manejar. Cada uno pesaba entre 1 y 3 toneladas. No se movía, se arrastraba como una bestia encadenada. El proceso empezaba así: 4 a 6 hombres rodeaban el cañón, como cirujanos alrededor de un paciente que podría explotarles en la cara. Uno limpiaba el ánima con un escobillón largo, retirando brasas que podían prender la pólvora antes de tiempo. Otro introducía la carga de pólvora en una bolsa de lino. La empujaba hasta el fondo con el atacador. Después venía el proyectil, una bola de hierro que podía pesar 10, 20 o hasta 30 kilos. Todo se aseguraba con estopa húmeda, para que no hubiera fugas de gases. Finalmente, el cañón se acercaba a la tronera, listo para rugir. Una andanada no era disparar cuando quieras. Era un ballet de segundos medidos. El capitán o el artillero mayor daba la señal. Todos los cañones del costado se encendían casi al unísono. El resultado era un rugido ensordecedor. No un disparo, no un eco, sino una pared de fuego. La cubierta temblaba, los oídos sangraban. El humo negro lo cubría todo, tanto que muchas veces nadie sabía si habían acertado, hasta que la nube se despejaba y veían al enemigo destrozado o aún navegando. Pero una sola andanada podía arrancar mástiles, abrir huecos en el casco o convertir la cubierta contraria en un matadero. Y no hacía falta que la bola diera en un hombre para matarlo. Las astillas de madera que saltaban eran cuchillos voladores. Una astilla podía atravesar un brazo, un pecho, incluso un cráneo. De hecho,
Muchos marineros temían más a las astillas que a las balas de cañón, porque las astillas venían invisibles, rápidas, y se multiplicaban por miles. Pero aquí venía lo más duro. Una andanada no era única. Los cañones se volvían a cargar en menos de 2 minutos. Imagina repetir ese ritual de pólvora, hierro y fuego mientras a tu lado caen compañeros mutilados. Un error mínimo: cargar demasiado rápido, no limpiar bien, encender con mecha húmeda, podía significar que tu propio cañón explotara y barriera a todo tu equipo. Así, cada andanada era un juego de azar con la muerte. El enemigo podía hundirse, o podías ser tú quien volara en pedazos. Después de una descarga completa, la visibilidad era casi nula. La cubierta quedaba envuelta en humo negro. Los marineros tosían, los ojos ardían y los pulmones se llenaban de polvo de pólvora. A veces el humo era tan denso que los capitanes daban órdenes equivocadas, creyendo que el enemigo estaba más cerca o más lejos de lo real. En cierto sentido, cada andanada era también una cortina de humo literal, un escudo improvisado, pero que cegaba tanto al enemigo como a ti mismo. Se decía entre los marineros: si sobrevives a 3 andanadas seguidas, no te preocupes, ya estás sordo, medio ciego y con la nariz llena de pólvora. No hay nada más que temer. El humor era la única medicina contra el infierno. Lo más impresionante era el sonido. Una andanada podía escucharse a kilómetros de distancia. Era el equivalente a un rugido de dragón en el mar. Un aviso de que allí no había simple madera flotando, sino un monstruo capaz de devorar flotas enteras. Ese rugido no solo destruía barcos, quebraba almas, y así funcionaba la andanada. Un ritual mortal, repetido una y otra vez hasta decidir quién dominaba el mar. Pero la revolución no estaba completa, porque pronto los almirantes entendieron que, si cada barco podía rugir de costado, ¿qué pasaría si todos los barcos rugían juntos, en formación? La andanada lateral había demostrado su poder. Un barco podía destrozar a otro en minutos, con una descarga bien apuntada. Pero los almirantes de las coronas europeas no se conformaron con eso. La pregunta era inevitable: ¿qué ocurriría si cientos de cañones dispararan no desde un barco, sino desde una formación entera? Antes de la línea de batalla, los combates navales eran un desorden. Los capitanes cargaban a toda vela, buscaban embestir, abordaban como piratas. Cada barco actuaba por su cuenta, siguiendo la gloria individual de su capitán. El resultado era confusión, choques accidentales, disparos cruzados y batallas que parecían peleas de taberna, pero en versión flotante. Era como si cada barco creyera ser el héroe de la película, olvidando que la guerra es un guión coral. En el siglo XVII, las grandes coronas comprendieron que la fuerza no estaba en la improvisación, sino en la disciplina. Así nació la línea de batalla, una formación en la que los barcos se alineaban uno detrás de otro, costado contra costado, formando una muralla de fuego. La idea era simple y genial. Si cada barco disparaba de costado, juntos podían crear un muro de pólvora. Ningún enemigo podría atravesar esa muralla sin ser reducido a astillas. La disciplina reemplazaba al caos. La guerra en el mar dejó de ser un baile desordenado para convertirse en ajedrez sobre olas. 2 flotas enfrentadas eran como 2 ejércitos de piedra, moviéndose lentamente en el agua, muralla contra muralla. Cada disparo era un ladrillo de fuego lanzado al contrario. El océano ya no era libertad. Era un campo de batalla geométrico, donde el ángulo, la distancia y el viento decidían la vida o la muerte. Para el marinero común, aquello era un infierno organizado, una línea recta donde no había escapatoria. Para el almirante, era música matemática. Aquí llega el movimiento maestro: cruzar la T. Imagina 2 flotas avanzando en paralelo, cada una disparando desde sus costados. Pero si una flota lograba colocarse en perpendicular, cruzando la proa de la otra, el efecto era devastador. La flota que cruzaba podía disparar toda su línea de cañones contra la proa enemiga. La flota atrapada, en cambio, solo podía disparar con unos pocos cañones frontales, casi inútiles. Era como tener un ejército entero disparando contra soldados atrapados en un pasillo estrecho. Una masacre anunciada.
Cruzar la T se convirtió en el sueño de todo almirante y en la pesadilla de todo enemigo. Para mantener la línea, hacía falta más que barcos. Se necesitaba disciplina de acero. Un capitán no podía lanzarse al abordaje cuando quisiera. Tenía que mantener su posición, disparar cuando le ordenaban, maniobrar, aunque el instinto gritara lo contrario. Muchos marineros lo odiaban. Sentían que se les robaba la gloria individual. Pero los almirantes sabían la verdad. La línea de batalla no era heroica, era eficiente. Y en el mar, la eficiencia era poder. Un marinero bromeó una vez. En la línea de batalla, mi capitán me dijo que no me moviera ni un metro. Así que ahí estuve, quieto, mientras las balas pasaban silbando. Nunca estuve tan fiel a una orden en toda mi vida, porque a veces la única valentía era obedecer. La línea de batalla dominó los mares durante siglos. España, Inglaterra, Francia, Holanda, todos comprendieron que el poder estaba en esas murallas flotantes. Ya no era cuestión de suerte ni de valentía individual. Era ciencia, geometría y disciplina. El mar se convirtió en un tablero donde los barcos eran piezas y cada movimiento era calculado con sangre. La línea de batalla no solo cambió la guerra, cambió la mentalidad. El mar ya no era un espacio de aventuras improvisadas, era un campo de orden y estrategia, una muralla contra otra muralla. Dos dragones que se escupían fuego en paralelo. Imagina dos ejércitos de barcos, cientos de velas blancas hinchadas por el viento, dos líneas paralelas que avanzan como murallas vivientes. De pronto, un almirante ve su oportunidad. El viento cambia, el enemigo se descuida, la geometría del océano abre una brecha. Ordena virar, los barcos obedecen, y poco a poco, su flota se coloca en posición de cruzar la proa enemiga. Cuando una línea cruzaba la proa de la otra, ocurría lo siguiente: la flota que ejecutaba la maniobra se desplegaba en perpendicular, como la barra superior de una T, sus cañones laterales, todos alineados, podían disparar contra los barcos enemigos, que solo presentaban sus frágiles proas. La flota atrapada no podía responder. Apenas tenía un puñado de cañones frontales, inútiles frente a decenas de bocas de fuego laterales. Era una carnicería, un castigo brutal, como fusilar a un enemigo encadenado. Cruzar la T no era solo táctica, era un mensaje. Te hemos cazado y no puedes escapar. Los marineros atrapados en la parte baja de la T veían cómo una lluvia de hierro caía sobre ellos sin poder responder. Muchos ni siquiera pensaban en luchar. Solo rezaban o corrían bajo cubierta, sabiendo que las astillas acabarían con ellos de todos modos. El océano se convertía en un corredor de ejecución. Aunque el término cruzar la T se volvió famoso en batallas posteriores, la esencia de la maniobra ya existía en los siglos XVII y XVIII. En Trafalgar, por ejemplo, Nelson rompió la línea enemiga en 2 puntos, desafiando la ortodoxia y creando una versión brutal de esta táctica. Al dividir, expuso proas y popas enemigas al fuego concentrado. Más tarde, en la era del acero, cruzar la T se volvió el santo grial de los almirantes. En la batalla de Tsushima, 1905, la flota japonesa cruzó la T de los rusos y los redujo a chatarra flotante. Pero la semilla ya había germinado siglos antes, cuando los primeros galeones descubrieron que la geometría podía ser tan letal como la pólvora. Imagina que eres marinero en un barco atrapado en esa posición. Los cañones enemigos escupen fuego desde un costado entero. Tú apenas puedes responder con 2 o 3 cañones de proa. Los impactos arrancan mástiles, las velas se incendian, los compañeros caen mutilados, la cubierta se convierte en un matadero. El capitán grita, pero sus órdenes se pierden entre el humo y los alaridos. El timonel intenta girar, pero el timón ya está roto. El barco entero es un blanco inmóvil, esperando el golpe final. Muchos de esos navíos ni siquiera se hundían. Quedaban ardiendo, a la deriva, hasta que alguien con piedad los remataba o la tripulación se rendía. Un marinero francés atrapado en una de estas situaciones escribió en su diario: «Nos disparaban desde todos los ángulos. Le pregunté al capitán si debía seguir cargando el cañón de proa. Me respondió, sí, pero solo para que cuando mueran, al menos mueran riéndose de nuestra terquedad». Para los almirantes,
Cruzar la T era una obra de arte, un movimiento perfecto de ajedrez en el océano. No dependía del azar, sino del cálculo, el ángulo correcto, el viento favorable, la disciplina de toda la flota. En esos momentos, la guerra dejaba de ser caos y se convertía en pura geometría, una ecuación letal, escrita con barcos en lugar de números. Cruzar la T fue el clímax táctico de la línea de batalla, un movimiento que convertía el mar en un campo de ejecución, donde la precisión valía más que el coraje, y donde un ángulo podía decidir el destino de un imperio. El mar del siglo XVIII era un teatro de guerra. Las olas eran las butacas, los barcos los actores, y el humo de pólvora, la cortina que subía y bajaba. Cada batalla era una tragedia griega en versión oceánica, con héroes que terminaban mutilados y villanos que rara vez sobrevivían para contarlo. Y de todas esas batallas, ninguna tan cinematográfica como Trafalgar Puente Sturt, 21 de octubre de 1805. El mar frente a Cádiz está agitado. La flota franco-española se extiende como una muralla, una línea perfecta de fuego y cañones, esperando resistir. Al otro lado, Horatio Nelson, el almirante británico más temido de su tiempo, toma una decisión suicida. No enfrentará la línea con otra línea, no obedecerá la ortodoxia. En vez de eso, la romperá. Ordena a su flota atacar en dos columnas perpendiculares, una maniobra que, en teoría, expone sus barcos al fuego enemigo durante minutos antes de poder disparar. Pero Nelson no piensa en minutos, piensa en historia. Imagina el momento. Los barcos británicos avanzan directamente hacia la línea enemiga. Las velas se hinchan, los cañones franceses y españoles escupen fuego. Durante media hora, los ingleses reciben descargas brutales sin poder responder. La cubierta del Victory, el buque insignia de Nelson, se convierte en un matadero. Marineros gritan, astillas atraviesan pechos, mástiles caen como guillotinas. El humo es tan denso que apenas se distingue el cielo del mar. Y aún así, siguen avanzando, metro a metro, ola a ola, hasta que finalmente los británicos atraviesan la línea enemiga. Y entonces desatan el infierno. Desde los costados de los navíos británicos brota el rugido de la andanada. Cañones disparando a quemarropa, bolas de hierro atravesando varios barcos de un solo golpe. Los costados de los navíos enemigos se astillan como si fueran papel. La línea franco-española queda hecha trizas. Lo que era una muralla se convierte en ruinas flotantes. Más que las balas, fueron las astillas las que mataron. Miles de cuchillos de madera volando en todas direcciones. Un marinero podía perder un ojo, una pierna o quedar empalado sin que una bala lo tocara. El océano se tiñó de rojo, y los tiburones, esos invitados silenciosos de cada batalla, se acercaron a banquete. Nelson logró la victoria más legendaria de la historia naval, pero lo hizo pagando con su vida. Un francotirador francés le disparó en el pecho desde lo alto de un mástil. El héroe murió en su barco, sabiendo que había escrito con pólvora la leyenda británica. En su última exhalación, el mar rugía con los ecos de su victoria. Los testigos de Trafalgar dijeron que el ruido era indescriptible. Cada andanada sonaba como un terremoto en el agua. Un marinero escribió: «Después de Trafalgar no volví a escuchar nada». Y, para ser sincero, fue un alivio. El silencio era preferible a esos rugidos del infierno. Muchos quedaron sordos de por vida después de una sola batalla. La guerra en el mar no solo se cobraba vidas, también robaba sentidos, almas y cordura. Dicen que, después de Trafalgar, un capitán inglés encontró a un marinero que había perdido las dos orejas por una astilla. El hombre, con la cara llena de sangre, le preguntó: «¿Capitán? ¿Cree que podré seguir en la marina?». A lo que el capitán respondió: «Claro, hijo, mientras no quieras escuchar las órdenes, porque incluso en medio de la carnicería, el humor era el último refugio». Trafalgar fue más que una batalla. Fue la película épica de la era de la madera, con héroes que desafiaron la ortodoxia, dragones que rugieron de costado y un océano que nunca volvió a ser el mismo. La historia naval no está hecha solo de victorias gloriosas ni de tácticas maestras. También está llena de errores, inventos absurdos, intentos desesperados y fracasos que terminaron en catástrofe. En la proa y la popa de los barcos solían colocarse pequeños cañones llamados de persecución.
Su función era bastante modesta: disparar contra un enemigo que huía para intentar ralentizarlo, o devolver el fuego a quien te seguía de cerca. En teoría sonaba útil, en la práctica era casi un chiste. Estos cañones solían ser de menor calibre y su precisión dejaba mucho que desear. Disparaban bolas que, con suerte, arrancaban un cabo, rompían un remo o atravesaban una vela. Rara vez causaban daños serios. Los marineros bromeaban diciendo que esos cañones servían más para asustar gaviotas que para hundir enemigos. No faltaron capitanes testarudos que, convencidos de ser más listos que la historia, intentaron llenar la proa de cañones pesados. El resultado fue siempre el mismo. El retroceso destrozaba la estructura. El espacio reducido hacía imposible maniobrar. Y lo peor, el propio barco quedaba vulnerable si un enemigo acertaba de frente. Hay crónicas de navíos que literalmente se abrieron en dos tras intentar un disparo frontal con demasiada pólvora. El mar se los tragó sin que el enemigo disparara una sola bala. Era como intentar reinventar la rueda y acabar arrollado por ella. Una práctica temida y a la vez fascinante era disparar balas encadenadas desde los cañones. Eran dos bolas de hierro unidas por una cadena. Cuando salían disparadas, giraban en el aire como una guadaña gigante. Su propósito era cortar mástiles y jarcias, dejando al enemigo inmóvil, sin velas, a merced del abordaje. Funcionaban, pero también podían volverse contra el propio barco si la cadena se enganchaba o no salía bien disparada. Más de una tripulación vio cómo su propio cañón reventaba al intentar usar estas municiones ingeniosas. Era un arma de doble filo, espectacular cuando funcionaba, suicida cuando no. En muchas tripulaciones existía la creencia de que la primera andanada decidía la batalla. Si acertabas bien, era un augurio de victoria. Si fallabas, muchos marineros juraban que el destino ya estaba sellado. Por eso, algunos capitanes ordenaban que la primera andanada fuera disparada a corta distancia, asegurándose de que no fallara. El enemigo podía burlarse diciendo que era cobardía, pero cuando la mitad de tu tripulación cree en maldiciones, mejor darles un buen presagio de entrada. Existen relatos de barcos enteros que desaparecieron tras experimentar con innovaciones fallidas. Uno de los más citados es el caso de un navío holandés que intentó montar un cañón de gran calibre en la proa, confiando en que sería el rompeflotas definitivo. El arma nunca llegó a disparar contra el enemigo. Explotó en su primer ensayo. El barco se hundió en minutos, y los supervivientes juraron que el mar se lo tragó riéndose. Un marinero inglés, tras ver cómo su barco se hundía por culpa de un disparo frontal mal ejecutado, dijo antes de lanzarse al agua: «Al menos ahora sí tenemos cañones en la proa». En el fondo del mar. Todas estas historias oscuras demostraban lo mismo. El poder de la andanada lateral no era un capricho, era el resultado de siglos de prueba y error, de barcos hundidos y de capitanes que aprendieron a la fuerza. El mar no perdonaba innovaciones improvisadas, premiaba a los que entendían sus reglas invisibles y castigaba con brutalidad a quienes intentaban romperlas sin calcular las consecuencias. Con cada fracaso, la doctrina de disparar de costado se hacía más fuerte, y poco a poco el océano entero se rindió a esa lógica. Pero nada dura para siempre, porque la era de la madera y la pólvora lateral estaba condenada a morir bajo un nuevo monstruo: el acero y el vapor. El siglo XIX fue un verdugo disfrazado de progreso. Los barcos de vela, con sus velas majestuosas y costados repletos de cañones, parecían invencibles. Pero la tecnología no entiende de romanticismo. La pólvora negra, el viento y la madera tenían fecha de caducidad. Los primeros barcos con planchas de hierro parecían monstruos sacados de una pesadilla. Oscuros, pesados, feos incluso para los ojos acostumbrados a las líneas elegantes de los galeones. Los marineros tradicionales los despreciaban. Decían que eran bañeras flotantes que jamás podrían navegar como un buen velero. Pero cuando los cañones dispararon contra su casco y las balas rebotaron como piedras contra una roca, todos entendieron la verdad. La madera estaba condenada. Hasta entonces, la guerra naval dependía del viento. Un capitán podía ser un genio de la táctica, pero si el viento soplaba en su contra, estaba atado de manos.
Con la llegada de las máquinas de vapor, los barcos se liberaron de esa esclavitud. Ya no eran marionetas del clima. Podían avanzar contra el viento, girar cuando quisieran, maniobrar sin pedir permiso a las corrientes. Era como pasar de caballos salvajes a locomotoras blindadas. El cambio más brutal llegó con las torretas giratorias. Ya no era necesario girar todo el barco para disparar de costado. Ahora los cañones podían girar sobre sí mismos y apuntar en cualquier dirección, la lógica que había dominado 3 siglos. Alinear los costados para desatar el dragón quedó obsoleta en cuestión de 200 años. Los barcos ya no eran dragones que rugían de lado. Eran torres flotantes que podían escupir fuego hacia adelante, hacia atrás o hacia donde se encontrara el enemigo. Los galeones, navíos de línea y fragatas quedaron reducidos a reliquias. Muchos fueron vendidos como leña. Otros terminaron abandonados, podridos en puertos donde una vez habían sido recibidos como héroes. Los marineros veteranos los miraban con nostalgia amarga. El mar ya no ruge igual, decían, viendo cómo las chimeneas de hierro cubrían el horizonte con humo negro. Se cuenta que un viejo capitán inglés, al ver por primera vez un barco blindado, dijo: «Eso no es un barco, es una sartén con cañones. Pero bueno, si flota y mata, supongo que sirve». El progreso siempre suena ridículo, hasta que empieza a ganar batallas. El cambio no fue inmediato ni pacífico. Muchos países siguieron usando barcos de madera mientras podían, combinándolos con nuevas máquinas. Pero cada enfrentamiento dejaba más claro que la era de la vela había terminado. Los cañones de costado se convirtieron en un símbolo del pasado, un eco romántico de un tiempo en que la guerra naval era un espectáculo de dragones rugiendo en paralelo. La era de la madera murió lentamente, pero murió sin remedio, y en su lugar nació un mundo nuevo, el de las máquinas, el acero y los monstruos indestructibles. Pero nada marcó más ese cambio que un duelo legendario. El enfrentamiento entre 2 colosos que parecían salidos de un cuento de ciencia ficción. El 9 de marzo de 1862, en plena guerra civil estadounidense, el mundo naval se partió en 2. En la bahía de Hampton Roads, frente a Virginia, 2 monstruos salieron a flote. No eran galeones ni fragatas, eran algo nuevo, algo antinatural: barcos de hierro. Los confederados habían tomado un viejo navío de madera de la Unión, el USS Merrimack, y lo transformaron en un monstruo blindado. Lo cubrieron con planchas de hierro y lo rebautizaron como Virginia. El resultado era grotesco, una mole oscura, con forma casi de pirámide flotante. Feo, pesado, pero casi indestructible. Cuando salió a combatir, los cañones enemigos disparaban y disparaban, y las balas rebotaban como guijarros contra una montaña. El Virginia hundió fragatas de madera como si fueran juguetes. El mundo entero contuvo el aliento. Parecía que la era de los barcos tradicionales había terminado en cuestión de horas. La Unión respondió con otra aberración: el USS Monitor. Era bajo, casi invisible desde lejos, y en su cubierta plana se alzaba una torre giratoria con 2 cañones gigantes. La primera torreta blindada de la historia. A los marineros les pareció una broma. Decían que parecía una caja de zapatos con queso encima. Pero cuando disparaba, la risa se acababa. La torreta podía girar 360 grados, apuntando a cualquier ángulo. Ya no hacía falta girar todo el barco. El cañón elegía dónde escupir fuego. Y así, el 9 de marzo, se encontraron el Virginia y el Monitor. El primero, enorme y pesado. El segundo, bajo y ágil. El mar entero parecía contener la respiración. Durante horas se dispararon a quemarropa. Bolas de hierro chocaban contra planchas de acero. El ruido era insoportable. El humo cegaba. Los tripulantes sangraban por los oídos del estruendo. Pero ninguno cedía. La batalla parecía un duelo de gladiadores. Uno lento y brutal, otro pequeño y astuto. El público eran las olas, que se teñían de pólvora y sangre. Tras horas de combate, ninguno hundió al otro. Pero la lección quedó clara. Los barcos de madera eran obsoletos. El futuro pertenecía al hierro y al vapor. Y la andanada lateral, la reina de 3 siglos, acababa de ser decapitada. El Monitor y el Virginia no fueron solo barcos,
Fueron símbolos, el último clavo en el ataúd de los dragones de costado. Un marinero del Monitor dijo después: «Prefería cuando mi barco ardía y se hundía en madera. Al menos olía a hogar. Ahora huele a hierro caliente y ceniza. ¡Qué progreso tan miserable!». Ese duelo marcó el punto sin retorno. Los almirantes de Europa tomaron nota. Ya no tenía sentido gastar fortunas en galeones cargados de cañones laterales. El futuro era blindado, giratorio, mecánico. La poesía de las andanadas quedó sepultada bajo el rugido metálico de las torretas. El Monitor versus Virginia fue más que una batalla. Fue el funeral de la era de la madera. Un duelo sin ganador que, sin embargo, cambió las reglas para siempre. El océano tiene memoria. Aunque sus olas parezcan borrar todo, guarda en silencio los ecos de los cañones, los gritos de los marineros y los crujidos de los cascos partidos. Durante 3 siglos, ese eco fue el rugido de las andanadas. Dragones de madera escupiendo fuego por los costados. Murallas flotantes que convirtieron la guerra en un espectáculo brutal. Y de pronto, silencio. El hierro y el vapor trajeron una nueva música. No eran coros de cañones disparando juntos, sino golpes aislados de torretas. Ya no había murallas de fuego enfrentándose, sino máquinas calculadas que disparaban sin alma. El mar pasó de ser un teatro épico a un laboratorio frío. Los marineros veteranos lo sabían. Un viejo oficial escribió en sus memorias: «Prefiero el rugido de 60 cañones que el silbido de una máquina, porque el rugido era humano. Gritaba nuestra furia y nuestro miedo. La máquina, en cambio, no siente nada». Imagina ser un marinero que había pasado toda su vida entre velas, sogas y cañones. De pronto te suben a un buque blindado, con chimeneas, engranajes y olor a carbón. Las velas habían desaparecido. El canto del viento entre las jarcias ya no existía. Solo quedaba el humo espeso del vapor, ensuciando el cielo. Era como cambiar una ópera por el ruido de una fábrica. La andanada lateral representaba más que una táctica. Era un símbolo de la guerra como acto colectivo. Cientos de marineros coordinados, hombro a hombro, alimentando cañones, cargando pólvora, tirando sogas, obedeciendo órdenes. Cada disparo era una coreografía humana. Las torretas giratorias cambiaron eso. Bastaban unos pocos hombres para manejar el arma. El poder dejó de ser coral. Para volverse mecánico, era el anuncio de lo que vendría. Guerras cada vez más impersonales, más industriales, más alejadas del grito humano. Un marinero retirado decía en las tabernas: «Antes volvíamos sordos de una andanada, ahora volvemos aburridos de tanto carbón. ¿Qué quieren que les diga? Prefiero quedarme sin oído que quedarme sin historias». Con la muerte de los barcos de madera, se perdió también una forma de ver el mar. Ya no era el dragón que rugía de costado. Se convirtió en un tablero donde las máquinas decidían por encima del hombre. La pólvora negra se convirtió en humo de chimenea, el rugido en un silbido metálico, la épica en rutina mecánica. Así terminó la época de los dragones de madera, una era en la que los barcos rugían como bestias, donde cada disparo era una sinfonía de fuego y donde el miedo y el valor convivían en cubierta. Lo que vino después fue eficiente, sí, pero jamás volvió a tener el mismo eco en el alma humana. Estos barcos no eran simples maderas clavadas con hierro, eran maldiciones flotantes, bestias dormidas que despertaban con pólvora, cementerios errantes donde cada astilla podía matar, donde cada ola era cómplice de la muerte. Durante siglos rugieron de costado, como dragones marinos escupiendo fuego y humo. Sus cañones eran la voz de imperios, su estruendo decidía el destino de continentes. Y aunque hoy ya no existen, siguen vivos. No en los museos, no en los libros, sino en la memoria de quienes se atreven a pronunciar sus nombres prohibidos. Entonces, dime, si hubieras estado allí, con el mar rugiendo, las astillas volando, el humo cegando tus ojos y el corazón latiendo como un tambor de guerra, ¿habrías tenido el valor de estar en cubierta? ¿Habrías resistido el rugido de una andanada? Escribe en los comentarios. Yo habría disparado la andanada. Hazlo como un pacto, como si al escribirlo el mar mismo escuchara tu voz. Porque aunque solo sea en esta pantalla, tu eco se unirá al rugido eterno de los dragones del océano. Cierra los ojos y escucha. Un estruendo ensordecedor.
humo negro que lo cubre todo, el crujido de madera partiéndose y un dragón marino escupiendo fuego por el costado. Ese fue el secreto que definió la historia naval. Los barcos disparaban de costado y no de frente, porque sólo así podían convertirse en bestias invencibles.